El último vídeo, que hablaba de potencias, acabó un poco de golpe y me preocupaba haber dejado sin resolver del todo la indeterminación de 0 elevado a 0 y dejarlo con la idea de que da exactamente 1. Así que para quedarme más tranquila vamos a hablar un poco más de límites e indeterminaciones. Empezaré por el tema que dejé pendiente. El vídeo anterior terminó con este límite. Esto aproxima la expresión 0 elevado a 0 mediante la función x elevado a x y tras resolver el límite da 1. Pero este resultado depende de la función que usemos para aproximar. Por ejemplo, si aproximamos la expresión mediante la función 0 elevado a x, o sea, límite cuando x tiende a 0 de 0 elevado a x, resulta que 0 elevado a x es una función constante, que vale 0 a lo largo de toda la recta. Por tanto, este límite no es que tienda a 0, es que la función entera ya es 0. Pero por otro lado, si la aproximamos por la función x elevado a 0, esto también es una función constante, 1 en este caso, así que el límite también vale 1. Pero es que no acaba ahí, porque este otro ejemplo, con una función un poco más rara, si aplicamos logaritmos y L'Hopital, acaba dando 1 partido por e. Hay un enlace en la descripción por si queréis ver el desarrollo completo. ¿Quiere decir esto que, dados estos dos resultados, podemos asumir que 1 igual a 0? No, eso ya lo desmontamos con el vídeo de respuesta al reto de Quantum Fracture. Esto no es una contradicción. Lo que tenemos que entender es que un límite no es un número. Los límites son una herramienta del cálculo que nos permiten determinar el valor de una función o una sucesión a medida que sus valores se acercan a un punto determinado. Seguramente en la secundaria nos hayan enseñado varios trucos y métodos para resolver límites, tipo 0 partido por 0, o infinito partido por infinito, o 0 por infinito, 1 elevado a infinito, etc. Estos trucos están muy bien, pero este tipo de cosas pueden llegar a ser peligrosas en el sentido de que nos acostumbramos a mecanizarlas sin más, sin entender lo que estamos haciendo. Me gustaría empezar explicando de dónde salen estas reglas de los límites para más tarde hablar de lo que representan en profundidad. Vamos a empezar por los casos clásicos, límites de tipo 0 partido por 0 e infinito partido por infinito. Si al resolver, por ejemplo, este límite, obtenemos un valor de constante partido por 0, esto quiere decir que a medida que los valores de x se acercan a este número, cada vez estamos dividiendo por algo más pequeño, por lo que el cociente cada vez se irá haciendo más grande. Por eso se dice que algo partido por 0 es infinito. Pero cuidado, no es infinito. Lo correcto es decir que tiende a infinito, porque para ese punto la función no está definida. Es lo que se llama una asíntota, una recta a la que la función se va acercando más y más, pero nunca llegan a tocarse. Y lo mismo ocurre si al resolver el límite obtenemos algo partido por infinito. Quiere decir que el denominador se va haciendo cada vez más grande y por tanto el cociente se hace cada vez más pequeño, teniendo en este caso una asíntota horizontal, la cual jamás será alcanzada por la función, por mucho zoom que hagamos. Los límites de tipo infinito entre infinito se nos pueden presentar de diferentes formas. La más habitual es en forma de polinomios. El truco es el siguiente. Si el grado del numerador es el mayor, entonces tiende a infinito. Si es el del denominador, entonces tiende a 0. Y si son iguales, entonces tiende al cociente de los coeficientes de término de mayor grado. El proceso que resulta en este truco es que, partiendo de un cociente de dos polinomios, uno de grado n y otro de grado m, si dividimos todos los sumandos entre la x de mayor grado, por ejemplo, suponemos que es la n, podemos llegar a una expresión que nos permite tachar términos a la hora de aplicar el límite. Como ya hemos visto, algo partido por infinito tiende a 0. Si es la m la que es mayor que n, dividimos en su lugar todo por x elevado a m y nos queda que todo lo de arriba tiende a 0 y abajo se queda solo el coeficiente b sub m, así que el límite es 0. Este proceso de dividir por la x hace que nos quedemos solo con los términos, digamos, que mandan, los que regulan la tendencia de la función en el infinito. Y si los grados de arriba y abajo coinciden, pues se tacharían al final todos los términos de grados más pequeños y quedaría solo a sub n entre b sub n. Cuando tenemos raíces cuadradas, el caso es similar al anterior, porque la tendencia en el infinito siempre está regida por el mayor de los exponentes. Por esta razón podemos ignorar a los exponentes más pequeños y asumir que el grado dominante es el mayor de todos, pero teniendo en cuenta la raíz. O sea que si tenemos una raíz k de x a la n, pues es como si tuviésemos una x elevada a n entre k, porque en el infinito los demás términos son despreciables.
Cuando no son polinomios, tenemos que identificar, por así decirlo, quién puede más, es decir, quién crece más rápido. Las funciones pueden ordenarse por orden de crecimiento. En el infinito, x elevado a x crece más rápido que x factorial, este crece más rápido que la exponencial de x, que es mayor que x a la n, luego el logaritmo y luego las constantes. No podemos meter las trigonométricas aquí porque las pobres no tienen límite en el infinito, porque son periódicas. Así que cuando tengamos un límite en el infinito, podemos ampliar la fórmula para polinomios y deducir que el término de mayor orden es el que manda. Pero si todo esto nos resulta un lío, hay una regla que suele resultar ser infalible: la regla del L'Hopital. A efectos prácticos, lo que dice el teorema es que si tenemos una función f de x entre g de x, cuyo límite da 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, dadas ciertas condiciones de continuidad y derivabilidad, si existe límite de f' de x entre g' de x, entonces este coincide con el límite de la función de partida. O sea que si tenemos un límite de un cociente con funciones raras o incómodas donde resulta complicado identificar quién puede más, y su límite da 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, simplemente derivamos arriba y abajo y esto habitualmente hace que las funciones se simplifiquen y obtenemos el límite. Por supuesto, si después de derivar una vez nos sigue dando indeterminado, seguimos derivando aplicando el proceso hasta que la indeterminación desaparezca. Los límites de 0 por infinito se resuelven pasando uno de los dos términos dividiendo, y así la transformamos en una indeterminación de los tipos anteriores. Para terminar esta sección me gustaría hablar también de la indeterminación de 1 elevado a infinito. La fórmula que nos enseñaron es que si dado L igual a límite cuando x tiende a de f de x elevado a g de x resulta en 1 elevado a infinito, entonces el límite L es e elevado a g de x por f de x menos 1. Vale, ¿y esta locura de dónde sale? Primero hay que hacer un acto de fe y creerse que este límite de aquí vale e, el número e. Luego podemos hacer un par de cuentas y poner la expresión f como 1 más 1 partido de 1 partido de f menos 1. Y g como 1 partido de f menos 1 por g por f menos 1. Con estas tres cosas en mente, podemos decir que f elevado a g es todo esto elevado a todo esto. De la primera propiedad sacamos que, dado que f tiende a 1 en el infinito, 1 partido por 1 menos f tiende a infinito también. Así que el límite del primer trocito es e, dejando la expresión total en e elevado al trozo restante. De todas maneras, no está de más recordar que cuando aparezcan exponentes molestos en cualquier problema, aplicar logaritmos a ambos lados de una ecuación siempre merece la pena. Si lo hacemos para este caso, llegamos a una indeterminación de tipo 0 por infinito, que resolvemos con doble denominador y aplicando L'Hopital o lo que haga falta. No es exactamente igual, pero viene muy bien si no recordamos la fórmula anterior, ya que esto es más inmediato de deducir desde cero. En relación a esto, y para no dejar cabos sueltos, vamos a ver en profundidad el acto de fe que hemos tomado como cierto para el caso de 1 elevado a infinito. Primero tomamos logaritmos a ambos lados. El exponente x baja multiplicando. Como tenemos 0 por infinito, pasamos la x con doble denominador. Aplicamos L'Hopital y el menos 1 partido de x cuadrado se cancela. Nos queda esta expresión cuyo límite en el infinito es 1. Y asumiendo que hemos tomado logaritmo neperiano porque así lo hemos derivado haciendo L'Hopital, el límite sale e. Pero tomar logaritmos puede llegar a ser peligroso. Es decir, como el logaritmo es una función continua y creciente, podemos aplicarlo a ambos lados de una igualdad o desigualdad, pero no sin antes asegurarnos que lo aplicamos sobre cosas positivas, porque el logaritmo de un número negativo es un número imaginario y eso ya es contenido para otro día. Y hasta aquí la parte entre comillas fácil. Ahora viene una parte un poco más técnica, pero recomiendo verla hasta el final si tenéis curiosidad o si pensáis cursar estudios superiores de matemáticas, porque ojalá me lo hubieran explicado a mí de esta forma antes, porque la primera vez que vi la definición del límite pensé hasta en dejar los estudios. La definición del límite es la siguiente.
Sobre la recta real se dice que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta de epsilon mayor que 0 tal que si la distancia o valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces la distancia de f de a menos L es menor que epsilon. Juro que cuando vi esto por primera vez no entendí una M. Hagamos un dibujo. Lo que esto quiere decir es que lo que hacemos para definir un límite es meter un entorno del punto A en el eje de las X en un intervalo todo lo pequeñito que queramos, de anchura delta, y que si hacemos esto hay un entorno del punto f de A que también se puede meter en una bolita muy pequeña y que además esa bolita contiene el límite L, que si todo funciona bien coincide con f de A. Más bien es al revés, es decir, la anchura del intervalo del 2, el delta, depende de la anchura del intervalo del 4, el epsilon. La definición asegura que si estrechamos todo lo que queramos la distancia entre el límite y la imagen de A, tenemos que encontrar un entorno del punto A cuya imagen quepa dentro del intervalo f de A menos epsilon, f de A más epsilon. ¿Y para funciones de más dimensiones? Pues la idea es exactamente la misma, solo que en lugar de intervalos tenemos que hablar de bolas. Una bola es pues una circunferencia en R2, una esfera en R3, etc. Y en lugar de valores absolutos tenemos que hablar de distancia. La distancia entre dos puntos viene dada por una norma. La norma de toda la vida es la euclidia, la que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de todos los términos al cuadrado. Pero aunque esta sea la forma de medir en el mundo real, el mundo de las matemáticas es oscuro y extraño y puede dar lugar a espacios donde nada es lo que parece y dos puntos en sitios distintos pueden ser el mismo y puede romper con todos nuestros esquemas mentales. Aunque pueden llegar a ser preciosas si las entiendes.